Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Cosechas y Negocios. Buenas noches, Cristian Mira, ¿cómo estás? Hola, Emiliano, ¿cómo estás vos? Muy bien, todo en orden. Bueno, Emiliano, viste que otra vez el campo, el sector agropecuario está en disputa con el gobierno, Sí. Esta vez con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se aprobó finalmente el revalúo de las tierras en la provincia de Buenos Aires. Los productores advierten que esto va a tener un impacto muy grande sobre los impuestos nacionales. En muchos casos dicen que puede llegar a ser inviable. La producción reconocen, sí que en algunos lugares estaba atrasada el tema de lo que pagaban por inmobiliario rural, claro. Aunque también hay economistas quienes están con los números, dicen que desde 2006 hasta el presente hubo aumentos, con lo cual estaban equiparados con el resto de los aumentos Igual de la economía. No fue el motivo del revalúo, ¿no? El tema del atraso, sino más bien un problema de caja importante. Exactamente, de Buenos Aires. Exactamente. Sí, no sé si hubiese cambiado en algo reconocerlo, ¿no? Es decir, tenemos un problema de caja, necesitamos hacer un cambio en esta. Quizás hubiera cambiado en el sentido de el relacionamiento con que el las campo. entidades, claro, que las entidades proponían un diálogo e inclusive propusieron pagar cuotas extraordinarias para contribuir o ayudar a cerrar el bache fiscal por unos 400 millones de pesos, sí, que el gobierno provincial piensa recaudar desde el campo. Claro. Recordemos que hay otros aumentos que se han votado, que también van a tener impacto sobre la economía de la provincia de Buenos Aires, como ingresos brutos. O sea que también el comercio va a sentir este efecto del aumento, ¿no? Ahora, creo que el riesgo mayor va a ser el efecto recesivo que puede llegar a tener este aumento de impuestos sobre la economía de los productores agropecuarios. Es decir, este aumento implica un aumento de costos fijos. Muchos productores, en vez de decidir aumentar sus inversiones o gastar más con un molino, una mejora en el campo, ante un aumento de impuestos probablemente digan, bueno, no, yo me ahorro este dinero porque voy a tener que pagar impuestos. Claro. Y no hay un financiamiento tampoco como para pedalear, ¿no? Hablando mal y pronto, hacer una bicicleta con este tema, ¿no? Digo, bueno, si consigo un crédito barato, tasa fija en pesos, que pueda hacer, decir, postergar ciertos pagos ahora, con plata un poco más barata, pero tampoco existe esa posibilidad, ¿no? No, claro, es cierto, porque hay una crisis financiera internacional, y además este año fue un año bastante duro para la agricultura por la sequía bueno, del año pasado, que castigó al agro en diciembre y enero, de una cosecha de soja que se esperaba de aproximadamente 52 millones de toneladas. Hoy se está hablando de 39 millones de toneladas, hay quien habla de 36 millones de toneladas, con lo cual todo esto, claro. ¿Haces algún, si bien es prematuro, ¿no?, algún análisis de costo político que esto pueda llegar a tener, pero ¿por qué crees que se dio finalmente, o qué reacción crees que va a tener el campo a partir de este revalúo, ¿no?, que aprobó el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Bueno, empezó con la medida de fuerza, con el cese de comercialización de granos y de Hacienda. Hay quien quiere volver a reeditar el clima de 2008, de la 125. El país es otro, ¿no? El agro no es el único sector que está protestando, pero bueno, otra vez parece que está como entre los adelantados, ¿no? Por lo menos dentro del sector empresarial. Sí. No, el campo siempre, a diferencia del resto de los sectores de la economía, el campo fue el que, bueno, si le iba mal se quejaba, el resto trataba de negociar. A nivel sindical incluso son pocos los trabajadores que se están manifestando por este parate de la economía, ¿no? En lo que es comercio exterior, recordamos que
los estibadores portuarios, que son, digamos, los que trabajan en la terminal con los buques, los que ven el movimiento real de contenedores, si son más, si son menos, se le plantearon hace más de un mes al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que esta situación estaba afectándolos, porque muchos de ellos son jornaleros, ¿no?, que trabajan. Cuando llega el buque, ahí es que se los contratan cuadrillas, además del personal estable en las terminales, ¿no? Entonces, es cierto. Bueno, haga algo porque el trabajo está cayendo, ¿no? Claro. Entonces, todavía no hay novedades en ese sentido, ¿no? Claro. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, también creo que al gobernador Daniel Scioli, el hecho de haberse enfrentado con el campo, le va a crear algún costo político, seguramente ya le creó un costo político, porque bueno, él siempre se manifiesta en favor del trabajo, de la producción, sí. Bueno, y esto para los productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires es un trago amargo, ¿no? Sí, sí, es un trago amargo. Así que para analizar los números, las perspectivas de la campaña, a ver si hay alguna alternativa para que esto se pueda superar, hemos invitado en el primer bloque a Juan Raichelli, economista de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, a quien le vamos a preguntar, bueno, cuáles pueden ser los escenarios de la próxima campaña agrícola. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. Estamos con Juan Raichelli, economista de CRA, Confederaciones Rurales Argentinas. Juan, gracias por estar con nosotros. No, de usted por invitarme. Bueno, Juan, en este escenario de aumento de impuestos que se ve, bueno, que ya se ha votado en la provincia de Buenos Aires, que también, bueno, hubo un aumento similar en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo crees que se puede desarrollar la próxima campaña agrícola? ¿Cómo van a quedar los números del campo? Y mirá, partamos de la base de que esta campaña la estamos comenzando con insumos entre un 25 y un 35% superior a la campaña pasada, eso en dólares, ¿no? Eso en primer lugar. En términos de precios de los productos que vende la producción, estamos en el orden de entre el 5 y el 15% por debajo de lo que fue el año pasado. O sea, consecuentemente, digamos, los rindes de indiferencia que tiene que sacar un productor promedio se han incrementado entre un 20 y un 30% más. O sea, ¿Rindes de indiferencia? Explícanos. Sí, es básicamente el rinde que tiene que obtener para poder cubrir sus costos operativos, básicamente, ¿no? No estamos contemplando los gastos de estructura. Entonces el escenario, ya la macro del sector ya viene compleja, digamos. Recordemos que en marzo de este año hubo una renegociación de la forma de contratación de los fletes agropecuarios. Esto también motivó un incremento, y esto es lo que mencionaba anteriormente, los fletes se incrementaron aproximadamente un 35%. Está bastante por encima de lo que es el nivel de inflación. En la inflación estamos alrededor de un 25%, sin embargo, digamos, los fletes se han incrementado un 35%. Entonces, el escenario no es nada alentador. Esto sumado a los ruidos que hay por parte de lo que ustedes mencionaban anteriormente, que era la política fiscal, que, digamos, anteriormente los riesgos uno los veía por el lado nacional. Hoy ya no solo lo ve por el lado nacional, sino por el provincial. Digamos, estos incrementos, digamos, desmedidos, por decirlo de alguna manera, en la presión impositiva, en los impuestos, tanto provinciales como bien sabemos, también en los nacionales, porque las valuaciones van a repercutir también en la recaudación de los impuestos nacionales. Entonces, todo este escenario se le suma al riesgo nacional, se le suma al riesgo provincial. Digamos, las provincias, teniendo ya en algunos casos 3 años de déficit fiscal, se han visto empujadas probablemente por el gobierno nacional a ir a recaudar la plata que el gobierno nacional ve como más complejo. Entonces las provincias han comenzado un rally de incrementar la presión impositiva sobre la producción. Juan, una pregunta, digamos, ¿se sabe a nivel nacional qué porcentaje de los campos los trabaja el dueño, qué porcentaje son arrendados? Mira, hay algunas estimaciones, no existen cifras oficiales, pero se estima que entre el 60 y el 65% de la superficie agrícola es en campo arrendado aproximadamente.
¿Cómo va a impactar esta política fiscal que estábamos mencionando a los dos modelos de producción, ¿no? Al modelo del que va y arrienda el campo y al modelo del que el dueño del campo que produce, ¿no? en su propia superficie? Está claro que el que peor escenario tiene es el dueño del campo, porque además de lo que decíamos anteriormente, la macro sectorial, la suba de impuestos, que en el fondo el inmobiliario rural más los bienes personales viene a ser como un costo fijo, claro, que de alguna manera uno debería intentar licuarlo a través de incrementar la superficie. Se va a ver muy complicado, la posibilidad de realizar eso se va a ver muy complicado, porque recordemos que, digamos, en producción de soja y maíz, los productores han perdido el 25% de la cosecha. O sea, es muchísimo la plata que han perdido, aproximadamente 5.000 millones de dólares. Recordemos que el gasto de inversión que había estimado ACREA en su momento eran más o menos 80.000 millones para el caso del sector agrícola, y estamos hablando de 25.000 millones que se le va a restar de capital de trabajo para... 80.000 millones de pesos. De pesos, exactamente. Sí, claro. Sí, un global de casi 180.000 millones entre todas las actividades que se relevaron. De inversión. Sí, exacto, de gasto de inversión. Entonces, o sea, de capital de trabajo uno le está restando casi un 25% que va a tener que ir a buscar o a algún otro lado o retirarse de la actividad, ¿no? Entonces, para el caso del propietario, el escenario lo ve mucho más complejo. Por el caso de los que alquilan campos, si bien el escenario es complejo porque, como bien decíamos anteriormente, los costos hacen que tengan que ir a buscar una mayor escala. Lo que uno está viendo es que digamos, en algunos esquemas la escala se está reduciendo debido a la caída de los márgenes. También están encontrando salidas por la renegociación en los arrendamientos. Juan, la presidenta la semana pasada dijo que, bueno, alentó a los productores a vender la cosecha, ¿no? Y habló de avaricia, que no había que ser avaros. De especulativos también. Sí, que no, que recomendó. Digamos, ¿es correcto lo que dijo? Lo dijo porque, bueno, necesita dólares y los está buscando, y el gobierno los está buscando de donde sea. Sí, yo creo que debe estar un poco mal asesorada, digamos, porque los bolsones a los que ella se refería probablemente sean de maíz y de trigo. O sea, recordemos que el trigo desde el 2006 que está intervenido, tiene problemas en la comercialización, no es un mercado un mercado fluido. Claro, es un mercado puro, digo. Exacto, sí, en el cual los productores desde el 2006 de vuelta vienen perdiendo mucho dinero. Hoy estamos hablando de $30 menos por tonelada que están recibiendo en caso de poder comercializarlo, y en el caso del maíz estamos en valores un poquito superiores, y si bien no es del 2006, aproximadamente del 2008 que el mercado está mostrando deformaciones. Eso se traduce probablemente en no poder comercializar esa cosecha. Entonces, en el caso de, yo creo que no, los productores no están especulando, están alrededor, entregado aproximadamente un poquito más del 50% de la cosecha esperada, y bueno, y además hay otras zonas en las cuales está habiendo grandes dificultades para poder sacar la cosecha. La cosecha. Ahora, igual esto no tiene que ver con la propia restricción que impuso el gobierno sobre el dólar, sobre la compra de dólares, que los productores, ante la incertidumbre de no saber a cuánto van a poder comprar sus insumos en la próxima campaña, digan, bueno, en este escenario prefiero esperar. ¿Puede ser que esté ocurriendo esto? No, o sea, puede haber algún casos particulares, pero no, estimo que no. Digamos, el ritmo de ventas es muy similar, inclusive un poquito superior a lo que fue el año pasado, el ciclo pasado. Entonces, digamos, yo no estoy viendo un escenario de que el productor esté, entre comillas, especulando con una especie de esperar a ver qué pasa con el dólar, porque también están los riesgos de lo que en algún momento se mencionó, del desdoblamiento cambiario, y ese escenario, retener los granos, podría ser mucho peor. Entonces, no, digamos, el productor es muy inteligente y además no especula, porque el productor en general utiliza herramientas para eliminar o por lo menos trasladar ese riesgo, que son los mercados a términos, que hasta ahora están sobreviviendo estos embates. Recordemos que los mercados a términos funcionan, los contratos son en dólares, o sea, la manipulación del tema del dólar
si continúa de esta manera, va a afectar a la operatoria de los mercados a términos y por lo tanto la posibilidad de los productores de encontrar un lugar donde trasladar el riesgo hacia los que quieren especular. Recordemos también que el productor, si esa herramienta dejase de existir, ya no tendría casi manera de... Claro. Porque el riesgo climático tampoco sabemos que está muy poco desarrollado. Entonces esperemos que no, que este escenario no se transmita hacia los mercados a términos, ¿no? Bien. Juan Reichel, economista de CRA, muchas gracias por venir al programa. No, muchas gracias por la invitación. Hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos.